mi nombre es Alejandra Sepúlveda, psicóloga educativa, saludándolos desde la linda tierra de Ocaña para el noticiero Noti Educa. El día de hoy nos encontramos con el profesor José Alexis García. Él es licenciado en música de la UIS. Se ha desempeñado como formador de música en diferentes casas de cultura de municipios como Convención, La Esperanza, Jacarí y San Calixto en el área de músicas tradicionales y bandas de viento. En la actualidad, culminó sus estudios como especialista en aplicación TIC para la enseñanza, UDES, y es músico de la banda del BASPC-30 del Ejército Nacional. Profe, ¿qué opina usted sobre qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Vista como una forma de transición. Bueno, hola a todos los televidentes de Noti Educa. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con todos ustedes hablando de educación. Gracias, Alejandra, por esa presentación. Bueno, la educación del siglo XXI presenta diferencias significativas con respecto a la educación del pasado y puede entenderse como una etapa de transición hacia un modelo más flexible, inclusivo y centrado en el estudiante. En el pasado, la educación se caracterizaba por ser tradicional, rígida y memorística. El docente tenía un rol protagonista de transmisor de conocimiento, mientras que el estudiante era más pasivo, se limitaba a copiar, a repetir y a escuchar. También pues podemos decir que hemos pasado del tablero a un computador, de llevar una cartelera a hacer nuestras presentaciones en un video BIM a través de diapositivas, del tablero a un cursor, de los libros físicos a un recurso educativo digital. Nuestro reto es no desaparecer, refiriéndonos en el ámbito de las TIC. Ha llegado el momento en que nuestras ideas pedagógicas se conecten con las ideas, con la tecnología. El docente ahora actúa como un facilitador del aprendizaje y el estudiante es el protagonista de su proceso educativo. Así que, repito, como docentes estamos llamados a seguir estudiando, a seguir investigando, sobre todo en el ámbito de las TIC, para no desaparecer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor José Alexis. Ahora nos vamos para el bello municipio de Villa del Rosario, donde se encuentra Lilia Lisset Jaramillo Picón. Ella es docente de lengua castellana en el Colegio Instituto Técnico María Inmaculada, con más de 10 años de experiencia. Profe, me alegra saludarte y que estés aquí con todos nosotros para Noti Educa. Aprovechando tu experiencia, nos gustaría preguntarte, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Cordial saludo, muchas gracias por la invitación a Noti Educa. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Respecto a tu pregunta, los actores que intervienen en la educación del siglo XXI realmente son variados. Tenemos como centro al estudiante, pero ya no es solamente ese centro, sino conecta a una red de interacciones entre diferentes actores. No solamente es estudiante, docente, y el docente ya no simplemente está en un aula de clases, sino también promueve ese aprendizaje autónomo, son una guía, una orientación para ese estudiante que debe también interesarse en ese aprendizaje y que dentro y fuera del aula constantemente adquiere ese conocimiento. Pero también tenemos a las familias que están involucradas, que necesitamos que estén involucradas en ese proceso educativo, porque se ha obtenido que cuando las familias están involucradas en ese proceso, los rendimientos académicos son aún mejores. También tenemos a la parte de toda la comunidad educativa, directivos, administrativos y orientadores que ayudan a ese objetivo de la educación, que es como tal el aprendizaje. Pero el Estado es súper importante por todas aquellas leyes, los recursos económicos, todo lo que establece esa red de actores para un mismo fin, que la educación sea de calidad, que al final un estudiante pueda aprender, pero que esos aprendizajes no sean solamente de conocimiento, sino también sean formadores, integrales para su vida.
Por eso tenemos ahora un recurso muy importante como es la tecnología. La tecnología ayuda a integrarnos y nosotros como docentes también tenemos que adaptarnos y seleccionar esa tecnología, esas redes educativas tecnológicas que son importantes para que el estudiante se sienta cómodo, que también se sienta interesado, que también pueda él mismo ayudarse a ese aprendizaje autónomo. Entonces los actores son esa red intercomunicada que ayudan a que la educación pueda ser de calidad, pero requiere realmente de que todos trabajemos de la mano por ese mismo objetivo. Muchas gracias. Excelente aporte, profe. A continuación me informan que está en línea la profesora Diana Marcela González Jurado. Ella tiene 5 años de experiencia docente, trabaja en Santa Rita Vichada y es licenciada en lengua castellana y comunicación. En la actualidad se desempeña en el área de lenguaje en los grados de 6º a 11, en un colegio rural con estudiantes indígenas y colonos. ¡Qué maravillosa labor! Profe, en el presente siglo, ¿cómo deben ser? La activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco sobre este tema tan importante para todos los educadores del siglo XXI. Muchas gracias a Notieduca y a todos sus televidentes por la invitación. Bueno, para responder a tu pregunta, Alejandra, sobre cómo debe ser la educación en el presente siglo, es importante partir realizando una pequeña reflexión y darnos cuenta de que vivimos en una era de transformación profunda. La educación del siglo XXI ha dejado atrás los modelos rígidos y memorísticos del pasado para dar paso a un proceso muchísimo más humano, más dinámico y significativo. Entonces, hoy hay que reflexionar sobre 3 pilares fundamentales en esta nueva manera de enseñar y de aprender. Una de ellas es la activación de saberes, también el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación y cómo nos estamos llevando el aula. Entonces, el primer pilar, la activación de saberes, pues empezamos sabiendo que todo aprendizaje empieza con lo que ya sabemos. Entonces, en lugar de ignorar los conocimientos previos del estudiante, la educación actual los activa, los valora y los conecta con los nuevos contenidos. Nuestro segundo pilar fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa relación entre enseñar y aprender ha cambiado profundamente. El docente ya no es el único transmisor del conocimiento, sino que somos guías, mediadores y diseñadores de experiencias de aprendizaje. Por último, pues es muy importante reconocer que el aprendizaje ha cambiado y por lo tanto la evaluación también debe cambiar. Hoy la evaluación se entiende no como un fin, sino como una herramienta para mejorar, acompañar y reflexionar. La evaluación debe ser formativa y compartida con los estudiantes. Entonces es importante resaltar que la educación en el siglo XXI es un viaje compartido, donde el conocimiento se construye, el aprendizaje se vive y la evaluación se transforma en una oportunidad de crecimiento para los estudiantes y para los docentes. ¿Por qué educar hoy? Porque educar hoy es preparar para el futuro que ya está aquí. Desde las aulas que ya no se parecen a las de antes, cierro mi intervención para Notieduca. Hoy vimos que educar en el siglo XXI es mucho más que enseñar contenidos. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, queridos televidentes. Estaremos en una próxima edición encontrándonos. Feliz día. Bueno, ahora sí damos por finalizado nuestro programa Notieduca. No sin antes agradecer a nuestros invitados que con sus grandes aportes nos dieron claridad sobre este tema tan importante y amplio como es la educación. Así reflexionamos sobre todos estos aspectos que han impactado a lo largo de la historia educativa y los cambios visibles en el siglo XXI, que aunque aún hayan brechas de accesibilidad y problemáticas de diferentes tipos, es sin duda alguna un pilar fundamental de la sociedad. Gracias a todos los que nos ven, nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén bien.